¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Como siempre, aquí en este espacio de Plenilunia, junto a ti, les damos la más cordial bienvenida. Hoy pues vamos a platicar de problemas con el sueño, de los ronquidos, de cómo podemos tener una mejor dinámica de sueño para descansar y que además no tengamos, si tenemos niños pequeños, no tengan ellos un impacto negativo en su desarrollo. Y pues vamos a platicar precisamente con Liliana Amaro. Ella es integrante de la Asociación Internacional de Consultores de Sueño en México y en Australia. Ella es mexicana, actualmente vive en Australia, lugar donde fundó su consultoría debido a los serios problemas de desvelo que padeció después de tener a su primera hija. Y ya le preguntaremos si nos platicará precisamente su experiencia, pero Liliana, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Penélope, y es un placer estar aquí con ustedes y con todo el público que nos sigue. Gracias. Pues antes de pasar ya a la importancia de tener un buen sueño y de algunos impactos que pueden tener estas cosas como los ronquidos, Liliana, ¿por qué no nos platicas un poco cómo fue que llegaste a esta consultoría y cuál fue esa experiencia de sueño o de mal sueño que tenías con tu bebé recién nacida que te llevó a buscar espacios y formas de resolverlo? Sí, pues como siempre, yo siempre he dicho que la necesidad hace al maestro y al experto en todo. Cuando me convertí madre por primera vez, tuve a mi niña, no sabía qué hacer, era madre primeriza, empecé a seguir rutinas que habían sido recomendadas por las enfermeras del hospital, empecé a tratar de yo muy estratégicamente tener una rutina y siguiendo estos horarios que me habían recomendado, empecé a despertar a mi niña sin saber qué estaba haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Como siempre he sido una persona que trata de seguir las reglas al pie de la letra, pues seguía esos horarios sin tratar de darme cuenta que las necesidades de mi bebé eran diferentes. Entonces empecé a interrumpir el sueño yo sola, empecé a alimentar a mi niña a horarios que no necesitaba ser alimentada y cada vez que lloraba prácticamente yo pensaba que era hambre. Entonces empecé a crear un patrón y una dependencia en mi hija terrible, llegando al desvelo crónico de casi locura, ¿no? Llegué a las lágrimas, a la desesperación, mal humor. Yo voy a decir que estaba muy cerca de una depresión tremenda porque te aíslas de toda la sociedad, porque estás cansada, no tienes ganas de hacer nada. Desafortunadamente siempre se ven los problemas en pareja, hasta que, bueno, yo misma decidí cambiar. Pensaba que yo siempre había querido tener más hijos y que con esta terrible experiencia, porque así lo veía yo de desvelo, era imposible, ¿no? ¿Cómo voy a querer tener más hijos si no puedo con mi única hija que tengo ahorita? Entonces decidí buscar ayuda, la encontré, me fascinó porque realmente sentí que volvían a hacer con esa ayuda y prácticamente es la ayuda de un coach, ¿no? Como simplemente, siempre lo comparo, es como cuando queremos bajar de peso y no podemos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a alguien que nos pueda guiar por ese buen camino de la alimentación. Lo mismo con el sueño, este coach me ayudó, me sacó de ese lugar donde estaba, de ese desvelo crónico, me encantó y decidí que esto era algo que yo podía hacer por las demás personas que no tenían por qué sufrir lo que yo había sufrido, que tenían que disfrutar a sus bebés, porque una vez que reflexionas en lo que sucedió, te das cuenta que sufriste, ¿no? Sufriste de ser mamá por primera vez en lugar de ser De feliz. disfrutarlo, claro. Claro, Ujú. y es terrible porque el cansancio te hace no tener memorias felices, simplemente te acuerdas qué desvelado estabas y te pierdes muchas etapas de tu bebé por ese mismo cansancio. Entonces no es justo para los papás que lo son por primera vez o los Claro, que son después. Esa sí. es mi experiencia. Y bueno, ya entrando precisamente al tema, ya lo dijiste un poco con tu experiencia, pero platícanos un poco la importancia de tener un sueño reparador, que tenga las horas suficientes, con la profundidad suficiente. ¿Cuál es esa importancia de que las personas tengan un buen sueño? Bueno, la importancia es
tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el sueño reparador, como lo menciona el nombre, es cuando vamos a reparar nuestras células. Nuestras células neurológicamente, nuestras células corporales, nuestra energía, todo lo que hemos, en especial cuando hablamos de niños, por ejemplo, todos los niños van a recargar y van a hacer un resumen, ¿no? En esa etapa de conocimiento y de aprendimiento. Es como recargar, hacer un resumen, qué aprendimos y despertamos, ya sabemos algo más. Entonces es sumamente importante, no solo para niños, para adultos, para todas las personas. Yo le llamo el superpoder de dormir. Te sientes mal, te sientes cansado, te sientes enfermo. ¿Qué es lo mejor? Tomar una siesta, dormir una buena noche, al otro día te sientes mucho mejor. Es sumamente importante. Y bueno, seguramente hay muchas cosas que pueden afectar nuestro sueño, pero en particular hay algo que padecen muchas personas y que también padecen los niños. Esos son los ronquidos. Entonces, ¿qué relación tiene esta situación de roncar con tener un sueño inadecuado? Ronquidos hay de muchos tipos. Hay el ronquido que es esporádico, temporal, que puede suceder por una mala posición y eso es pasajero. Nada más se escucha por una etapa en la noche y desaparece. Pero hay el ronquido crónico, que es el ronquido que se empieza a repetir todas las noches, en la mayor parte del tiempo de la noche. Y esto es muy grave porque empieza a interrumpir el sueño profundo de las personas, sean adultos y niños. Empieza a interrumpir, es falta de oxigenación, puede haber problemas congénitos. Tenemos que hacer una investigación un poco más a fondo. ¿Qué es lo que sucede? Algunas madres no se dan cuenta porque obviamente están dormidas, pero es bien importante observar un poco a los pequeños y a los adultos no se diga, ¿no? Hay personas o parejas que se llegan a divorciar porque no aguantan el ronquido de su pareja. Entonces es un tema bien delicado porque a veces es un tema que se sufre en silencio, a veces algunas personas lo tienen secreto. No quieren decir que roncan, a algunas personas les da una vergüenza terrible, ¿no? Aceptar que roncan. Cuando a una mujer le dicen es que roncaste toda la noche. Yo no ronco, ¿no? Porque soy mujer, no. La verdad es que cualquiera puede roncar, desde un bebé hasta a un señor de 80 años, ¿no? Pasa en todas las edades. Y entonces, bueno, ¿qué o cuáles serían los principales factores que podrían estar generando esos ronquidos crónicos? Los ronquidos crónicos se deben por lo general a malformaciones congénitas, que son de las amígdalas, las glándulas que tenemos en la boca. Pueden ser problemas más graves del aparato respiratorio y en los adultos, si no es nada de esto que se viene cargando desde niños, se deben a la obesidad, a la toma de alcohol o drogas. Esto es algo, y el cansancio es terrible, ¿no? A veces cuando ya no podemos más, lo primero que hacemos es dormir y tendemos a caer como decimos, ¿no? Como muertos, ¿no? Con la boca abierta y es cuando empezamos a respirar por la boca, pero es el cansancio que tenemos atrasado. Esas son. De acuerdo. Y bueno, ¿cuáles serían entonces los problemas o principales consecuencias para las personas que tienen estos ronquidos ya recurrentes? Esto es algo bien delicado y bien grave para personas adultas que sufren de estos ronquidos recurrentes o crónicos, porque están teniendo una carencia de oxígeno durante la noche, están teniendo despertares ligeros que quizá no sean tan grandes para estar 100% conscientes, pero suceden. Por ejemplo, si casi cada respirar es un despertar para ellos porque necesitan esa toma de oxígeno y poner un esfuerzo más. Entonces son personas que se empiezan a ver cansadas, empiezan a subir de peso, porque esto es una cadenita, porque están cansadas y cuando están cansadas durante el día están buscando el recurso energético. ¿Qué hacen con el recurso energético? Lo primero que hacen es voltear a la comida, alimentarse y entonces empiezan a buscar alimentos con azúcar y empiezan a subir de peso y el subir de peso también puede afectar eso. Entonces se recomienda que si tú conoces a alguien o si alguien te comenta sobre su problema de roncar,
recomendarle una revisión médica, comentarlo con el doctor. A veces los doctores no lo toman tan serio, pero es algo grave porque puede llegar hasta dar un paro cardíaco. Estoy casi segura que muchas de esas personas que desgraciadamente fallecen durante la noche puede ser porque tuvieron un problema de este tipo, ¿no? Y obviamente la falta de oxígeno a un cuerpo, el de cualquier persona, es súper grave. Empieza a afectar los órganos poco a poco y a lo mejor decimos, es que él ronca o mi bebé ronca o mi niño ronca, pero es más grave, es algo que tenemos que alertarnos, ¿no? Y como padres, por ejemplo, ojo, hay que revisar si es temporal o es algo recurrente. Claro, bueno, y ya que mencionaste precisamente a los niños, en particular en los niños pequeños, infantes, ¿cuáles son los impactos que puede tener esta situación de ronquidos crónicos? Bueno, lo primero que vemos son despertares durante la noche. Los despertares siguen sucediendo y, y no hay manera de calmarlos. Esto yo, por ejemplo, lo sufrí de tratar de observar, pero yo me he dado cuenta que mi niña roncaba. Puede haber soluciones que se pueden aplicar en la casa. Bueno, la posición, a lo mejor necesita dormir un poco así, un poco más hacia arriba, cualquier cosa. Hay que analizar el tipo de ronquido, pero las malformaciones congénitas que no son notorias, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen las amígdalas o los adenoides crecidos, es bien difícil para la mamá decir, ay, quizá es esto. Siempre pensamos que es otra cosa, porque son pequeños, ¿no? Y están creciendo. Vamos a lo más común, que son los dientes, que tiene temperatura, que le pusimos vacunas. Empezamos a buscar las cosas más comunes sin buscar las cosas que pueden ser internas. Por eso es recomendable acudir al médico. Y una recomendación es un buen coach de sueño puede darse cuenta por qué un niño no está durmiendo sin tener una especialización médica. Podemos notar por qué pasa. Y le preguntamos a la mamá, ¿no? Hacer una estadística. Bueno, dime qué es lo que está pasando. Y es bien fácil descubrirlo cuando tienes experiencia. Pero cuando eres mamá primeriza es algo nuevo, ¿no? Es casi lo último en lo que piensas, que tu bebé puede tener alguna malformación congénita. Entonces es importante comentarlo con el médico y si el médico no te puede dar esto, consultar quizá dos o tres opiniones. Claro. Eh, ¿Esto de los ronquidos es la apnea del sueño, Liliana? ¿O es otra cosa distinta? Bueno, va relacionado, ¿no? El apnea de sueño es cuando los bebés se despiertan y por lo generalmente es por esto, ¿no? Por la falta de oxigenación y ahí es cuando ya estamos hablando de un problema serio y que ocurre todas las noches. Hay que tratar de identificar cuál es la cuestión, por qué está sucediendo los ronquidos. Por lo general sí van de la mano, pero hay que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico solo lo puede hacer un profesional. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. De acuerdo. Pero entonces, tanto los ronquidos como la apnea, que es como el que de pronto no respiran, ¿no? Adecuadamente los bebés en la noche, Sí. ambas cosas pueden estarle generando a los pequeños impactos en su desarrollo neurológico y bueno, incluso su desempeño escolar. ¿No es así? Sí, claro que sí. Hay bebés que no ponen peso o niños que no suben de peso o están más bajos de lo normal. Por lo general son niños que no duermen bien y el no dormir bien te va a afectar en todos los ámbitos, ¿no? En el peso, en el estado emocional, en la apariencia física, la interacción social. Y bueno, después de eso, no solo eso, ¿no? Trae la familia empieza a sufrir también y todos los que estamos alrededor, porque cuando hay una persona que no duerme bien en la casa, por lo general es contagioso ese no dormir porque tiene que hacer algo, si es pequeño llora o tiene que ser atendido por los padres. Entonces se hace una cadenita que no es recomendable prácticamente para todos. Hay que poner un alto y tratar de buscar la solución. ¿Y
¿Cómo es que los padres pueden detectar que su hijo tiene un problema de esta naturaleza, que no está durmiendo bien, que tiene ronquidos, o que pudiera presentar apnea del sueño? ¿Cómo lo puedes detectar? Detectarlo es fácilmente observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, si se acercan a un coach de sueño como yo, lo primero que voy a preguntar, platícame qué es lo que sucede durante la noche, por qué se está despertando el bebé. Y las mamás saben, ¿no? Las mamás te dicen, mi hijo está ronca mucho, se mueve mucho, cualquiera que sea la situación, eso es lo primero. Sí, lo que me comentan, por ejemplo, a mí, a un coach de sueño, que es el primer recurso que ellos han buscado como ayuda, yo voy a recomendar una revisión médica. Una vez que tengan esa revisión médica, entonces yo ya puedo trabajar con ellos, pero depende qué ha sucedido en ese momento, ¿no? He tenido la experiencia de que me contactan familias de allá de México y les he ayudado. Ahora son más comunes las clínicas de sueño, pero hace unos 5 años, cuando yo comenzaba, era bien difícil encontrar un doctor o alguna persona que se especializara en el sueño o en investigar qué era lo que sucedía. He ayudado a un par de personas a buscar clínicas y la verdad es que las ayudo, les digo, ve a esa clínica, trata de hacer una revisión. Ya no he sabido más de esas personas porque seguramente se quedaron en ese punto y están trabajando con esa persona, pero y siempre la recomendación es, si te dicen que no es nada, que tu hijo está perfectamente bien, simplemente entonces yo puedo trabajar contigo, porque mi servicio de coach es simplemente en los hábitos y personalidad del niño. No puedo meterme a cosas congénitas y cosas médicas. Claro. Y bueno, ya hablando precisamente entonces de si ya tuviste una revisión médica, si ya identificaron que no hay una situación de algún problema médico realmente de este pequeño que no pueda dormir, ¿qué tipo de estrategias o de opciones son con las que tú trabajas con los niños y con las familias para ayudarles a mejorar su sueño? Claro, mi servicio, por ejemplo, es personalizado. Cada familia, cada persona es diferente, tiene diferentes costumbres, hábitos y formas de ser. Entonces, lo primero que hago yo es analizar cuáles son estas, ¿no? Las costumbres, la personalidad y también los objetivos, porque hay diferentes objetivos, desde las personas que quieren ser involucradas todas en familia, desde la persona que lo está haciendo a escondidas del marido o de la esposa, ¿no? Porque se suele dar. Entonces, es un trabajo personalizado, analizamos a la familia, analizamos las costumbres, analizamos la situación y empezamos a trabajar tratando de cambiar esa situación, pero sí hago un análisis a fondo de lo que sucede, porque muchas veces el entorno, cuando ya trabajamos con niños más grandes, digamos de 5 años, ya el entorno es algo que está afectando, porque ya están integrados a la sociedad, entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que sucede. Lo más común que puedo nombrar en estos momentos es la tecnología, ¿no? Desafortunadamente los aparatos, los teléfonos, todo lo que tiene que ver con la tecnología está afectando demasiado el sueño de los niños. Qué tan pequeños son los niños que tú has encontrado que ya están usando la tecnología y que eso les está impidiendo tener un sueño adecuado? Sí, el caso más crítico que yo al que me enfrenté fue a una niña de 2 años y medio, 3 años y medio, que su mamá le daba el teléfono en la noche, la mamá se iba a dormir y la dejaba ver lo que ella quisiera, porque de otra forma la niña empezaba a hacer un berrinche tremendo, tal cual que tenía otro niño, la mamá, y decía, no, esto es lo que quieres, aquí está y buenas noches, hasta que la niña prácticamente caía dormida. Esa es la situación más crítica que he visto y terrible, ¿no? Porque a la mamá, un reconocimiento a la mamá por aceptarlo y platicarlo, ¿no? Porque en una desesperación fue, ya no sé qué hacer porque esto es lo que hago y no está bien, ¿no? Se, Claro. se reconoce, Pero eso bueno, es. es que si a los adultos nos afecta, ¿no? Muchas veces se escucha que una de las recomendaciones para descansar mejor es que
con un buen tiempo de anticipación antes de irte a dormir, apagues todos los aparatos, los teléfonos, ya no tengas contacto con la tecnología. Ahora, si eso se lo das a un niño, bueno, pues ya me imagino que, pues sí, las consecuencias pueden ser bastante complicadas, ¿no? Claro, es algo terrible y para los niños más porque son una esponja, ¿no? Entonces ellos están absorbiendo toda la información, todo lo que ven. Y también vamos al segundo plano de las restricciones. Algunos papás no tienen restricción y sabrá qué es lo que están viendo, ¿no? Imagínate esa mamá que le daba el teléfono a la niña. ¿Qué estaría haciendo la niña? ¿Dónde veía? Ojalá pensemos de buena fe que lo único que veía era caricaturas, ¿no? Pero uno no sabe a dónde pueden llegar, ¿no? Con los canales del media, ¿no? Abiertos para todo, es algo hasta peligroso, peligroso. Claro. Ahora, bueno, ya nos comentabas, desde luego que cada caso es único, hay que analizar la situación de la familia y del pequeño en particular, pero ¿qué recomendaciones generales puedes dar a las familias cuando tienen un bebé recién nacido en casa o en general para que haya una buena higiene del sueño en las familias? Sí, lo primero que siempre recomendamos es tener una rutina y en especial una rutina antes de ir a dormir y para la hora de dormir. Esta rutina no debe de ser más larga de media hora, 45 minutos para preparar a la persona, sea un adulto o un pequeño, preparar a la persona para ese momento de ir a dormir. Se recomienda que durante ese lapso de 30 a 45 minutos tengamos un ambiente callado, con luz tenue y hacer actividades relajadas lo más posible. Si podemos evitar cualquier aparato electrónico, una televisión o el teléfono o computador, cualquier cosa, si lo podemos evitar, mucho mejor. Empieza a hacer una transición para que todos descansemos mejor e incluso, perdón, nos sirve a nosotros como adultos para entender también que ya es momento de relajarnos, porque muchas veces acudimos a ver una película antes de dormir y todo se queda aquí en la mente. Y en el caso de bebés, de pequeñitos recién nacidos, ¿cuáles son las principales opciones o alternativas que pueden tener los papás para ayudar a que el bebé sí vaya encaminándose lo más pronto posible a un sueño cada vez más largo por las noches? Igualmente, se recomienda tener una rutina establecida. Cuando hablamos de un bebé recién nacido en el que apenas te das cuenta que puedes poner una rutina, es importante observar al bebé, observar las necesidades, tratar de comunicarte con el bebé. A veces suena un poco ridículo, ¿no? Tratar de hablarle a un bebé y muchos papás dicen, ay, pero ¿a poco sí me entiende? Claro que entiende, es un ser humano. Simplemente no puede responder y no ha aprendido a responder. Pero si tú tratas de hacer un contacto visual con un bebé, tratas de expresar, de entender por el medio del tacto, como instructora de masaje infantil, el tacto es sumamente importante. Aprendemos a conocer a nuestros hijos por medio del masaje, empezamos a tocarlos, vemos la reacción en la cara, vemos la felicidad. Hay bebés que no les gusta, como cualquier adulto, que les toquen la cara. Entonces empezamos a conocer, cuando tú empiezas a conocer al bebé, empiezas a observar los signos que el bebé te da, que presenta el malestar que no le gusta de las cosas que tú haces y no le gustan, lo empiezas a reconocer, el tipo de llanto, eso es lo ideal, lo que puedes hacer para que el bebé empiece a entrar en un buen hábito y para el sueño es obviamente tener una rutina establecida con esas bases. Ahora, tú estás en Australia, por lo que nos habías comentado. Si alguien necesita o, bueno, consultarte, buscar asesoría de tu parte, ¿todas las consultas se hacen en línea? Sí, trato con personas en todo el mundo y la mayoría de las consultas las hacemos así por este medio, así como estamos tú y yo comunicándonos por el Internet. Gracias a la tecnología podemos contactarnos en cualquier momento y esto también surgió a través de la pandemia.
porque pues no podías ir a visitar a nadie. Entonces es como un giro de 180 grados que ya estamos en la misma habitación, pero no estamos juntos, ¿no? Atendemos a todas las personas por este medio y hemos tenido mucho éxito. La verdad es que no ha habido ningún reclamo en este sentido. Algunas personas prefieren tener a la persona junto a ellas y eso es respetable, ¿no? Pero nos pueden contactar y tenemos muchos más servicios, ¿no? Desde una serie de videos que ellos pueden seguir a su propio ritmo o tener una llamada personal conmigo. Claro. ¿Y cómo le hacen? Tú hablaste, por ejemplo, de cómo aprender a dar un masaje relajante al bebé, cómo identificar sus reacciones físicas. ¿Cómo haces al no estar al lado de la persona y al no tener ese contacto directo, físico, con la persona con la que te está consultando? ¿Cómo le haces para transmitir esa información? Ok, prácticamente es como las clases escolares, ¿no? Cuando los niños se juntan a tomar la clase, es una instrucción uno a uno, obviamente con la cámara, aprenden los masajes. De hecho, como instructor de masaje infantil, tú no tienes derecho a tocar al bebé de alguien más. Tú vas a instruir al padre a cómo tocar al bebé, cómo hacer el masaje, cómo se debe de hacer. Y yo creo que si tienes buena expresión verbal, enseñamos con un muñeco, que es como un bebé. Antes usaba mis propios hijos, pero ya están muy grandes. Entonces ahora tenemos un muñeco que es vamos enseñándole a los papás poco a poco cómo es la técnica. Cualquier duda, cualquier situación que se presente, la pueden consultar en el momento o después. Liliana, danos opciones de tu página web o alguna red social donde las personas que necesiten un especialista en sueño puedan contactar. Claro, para encontrar todas las redes sociales basta con poner mi nombre, Liliana Amaro, coach de sueño infantil, y van a aparecer todos los medios en los que estamos. Estamos en Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram y página web. Entonces, con el nombre me pueden encontrar. Liliana Amaro es lo más rápido. A veces sale más, pero si ponen coach de sueño infantil, no hay de otra. Aparezco yo y pueden contactarme en cualquier momento. Pues muchas gracias, Liliana, por toda esta explicación. Yo no sabía que había consultores para sueño como tú y qué bueno que puedan ayudar a personas que sí, con bebés pequeños o con niños o con personas adultas, ¿no? Que ya tienen dificultades para conciliar el sueño. Qué bueno que existan estas opciones. Pues Liliana Amaro, miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Sueño de México y Australia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Plenilunio. Muchas gracias a ustedes y encantada. Pues amigos de Plenilunia, como siempre, les agradecemos habernos acompañado en este espacio. Ahora, como saben, ya estamos cada 15 días aquí con ustedes en vivo, los jueves cada 15 días en Plenilunia junto a ti. Hasta la próxima.